Resumen del capítulo 2. Sin oración, cosa muy difícil es que nos podamos salvar. Tan difícil, que como lo hemos demostrado, es del todo imposible según la ordinaria providencia. Con la oración, la salvación es segura y fácil. Porque en efecto, veamos que se necesita para salvarnos. Únicamente que digamos, Dios mío, ayudadme, Señor mío, amparadme y tened misericordia de mí. Esto basta. No hay cosa más fácil. Pues, repitámoslo, que si lo decimos bien y con frecuencia, esto bastará para llevarnos al cielo. San Lorenzo Justiniano nos exhorta muy encarecidamente que al principio de todas nuestras obras hagamos alguna oración. Casiano, por su parte, nos recuerda el ejemplo de los antiguos padres, los cuales exhortaban a todos a que recurrieran a Dios, con breves pero frecuentes jaculatorias. San Bernardo decía, que nadie haga poco caso de la oración, ya que el Señor la estima tanto, que nos da lo que pedimos o cosa mejor, si comprende que es más útil para nuestra alma. Condiciones de la buena oración. En verdad os digo que cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Tal es la bella promesa que nos ha hecho Jesucristo. Dice que nos concederá todo cuanto le pidamos, pero debemos entender que con la condición de que recemos con las debidas disposiciones. Ya lo dijo el apóstol Santiago, si pedís y no alcanzáis lo que pedís, es porque pedís malamente. Y San Basilio, apoyando esta sentencia del apóstol, escribe, si alguna vez pediste y no recibiste, fue seguramente porque pediste con poca fe y poca confianza, con pocas ansias de alcanzar la divina gracia, porque pediste cosas no convenientes, o porque no perseveraste en la oración hasta el fin. Santo Tomás reduce a 4 las condiciones para que la oración sea eficaz. Pedir por uno mismo. Pedir cosas necesarias para la salvación. Pedirlas con piedad. Y pedirlas con perseverancia. Primera condición. Se dice por quién hemos de pedir. Pedir por uno mismo. La primera condición de la oración, dice el doctor Angélico, es que pidamos por nosotros mismos. Sostiene, en efecto, el santo doctor, que nadie puede alcanzar para otro hombre la vida eterna, ni por tanto las gracias que conducen a ella a título de justicia, ex condigno, como dice la teología. Y advierte además esta razón, que la promesa que hizo el Señor a los que rezan, es solamente a condición de que recen por ellos mismos, y no por los demás. David Bovis. A vosotros se os dará. Hay sin embargo muchos doctores que sostienen lo contrario, tales como Cornelio Alápide, Silvestre, Toledo, Abert y otros, y se apoyan en la autoridad de San Basilio, el cual afirma categóricamente que la eficacia de la oración es infalible, aun cuando recemos por otros, con tal que ellos no pongan algún impedimento positivo. Se apoya en las Sagradas Escrituras que dicen, orad los unos por los otros para que seáis salvos, que es muy poderosa ante Dios la oración del justo. Y todavía es más claro lo que leemos en San Juan, el que sabe que su hermano ha cometido un pecado, ruegue por él y Dios dará la vida al que peca, no de muerte. Comentando esta palabra San Agustín, San Beda y San Ambrosio dicen, que aquí se trata del pecador que se empeña en vivir en impenitencia, en la muerte del pecado, pues para los obstinados en la maldad se necesita una gracia del todo extraordinaria. A los pecadores que no son culpables de tan grande maldad podemos salvarlos con nuestras acciones. Así lo aseguran, apoyados en esta solemne afirmación del apóstol San Juan, reza y Dios dará la vida al pecador. Lo que en todo caso está fuera de duda, es que las oraciones que hacemos por los pecadores, a ellos les son muy útiles y agradan mucho al Señor,
y no pocas veces se lamenta el mismo Salvador de que sus siervos no lo recomiendan bastante los pecadores. Así lo leemos en la vida de Santa María Magdalena de Patsis, a la cual dijo un día Jesucristo: «Mira, hija, cómo los cristianos viven entre las garras de los demonios. Si mis escogidos no los libran con sus oraciones, serán totalmente devorados». Muy especialmente pide esto nuestro Señor Jesucristo a los sacerdotes y religiosos. Por esto la misma santa hablaba así a sus monjas: «Hermanas, Dios nos ha sacado del mundo no solo para que trabajemos por nosotros, sino también para que aplaquemos la cólera de Dios en favor de los pecadores». Otro día dijo el Señor a la misma Santa Carmelita: «A vosotras, esposas predilectas, os he confiado la ciudad de refugio, que es mi sagrada pasión. Encerraos en ella, y ocupaos en socorrer a aquellos hijos que perecen, y ofreced vuestra vida por ellos». Por esto la santa, inflamada de caridad, 50 veces al día ofrecía a Dios la sangre del Redentor por los pecadores, y tanto se consumía en las llamas de su devoción, que exclamaba: «Qué pena tan grande, Señor, ver que podría muriendo hacer bien a vuestras criaturas, y no poder morir». En todos sus ejercicios de piedad encomendaba al Señor la conversión de los pecadores, y leemos en su biografía que ni una sola hora del día pasaba sin rezar por ellos. Levantábase muchas veces a medianoche, y corría a rezar ante el sagrario por los pecadores. Un día la hallaron llorando amargamente. Le preguntaron la causa de su llanto y contestó: «Lloro, porque me parece que nada hago por la salvación de los pecadores». Llegó hasta ofrecerse a sufrir las penas del infierno, con la sola condición de no odiar allí al Señor. Probóla el Señor con grandes dolores y penosas enfermedades. Todo lo padecía por la conversión de los pecadores. Rezaba de modo especial por los sacerdotes, porque sabía que su vida santa era salvación de muchos, y su vida descuidada, ruina y condenación de no pocos. Por eso pedía al Señor que castigase en ella los pecados de los desgraciados pecadores. «Señor», decía, «muera yo muchas veces y otras tantas torne a la vida, hasta que pueda satisfacer por ellos a vuestra divina justicia». Por este camino salvó muchas almas de las garras del demonio, como leemos en su biografía. Aunque he querido hablar más extensamente del celo de esta gran santa, puede muy bien decirse lo mismo de todas las almas verdaderamente enamoradas de Dios, pues todas ellas no cesan de rogar por los pobres pecadores. Así ha de ser, porque el que ama a Dios, comprende el amor que el Señor tiene a las almas, y lo que Jesucristo ha hecho y padecido por ellas, y a la vez, se da cuenta de las grandes ansias que tiene ese divino Salvador, de que todos recemos por los pecadores. Y entonces, ¿cómo es posible que vea con indiferencia la ruina de esas almas desgraciadas, que viven sin Dios y esclavas del infierno? ¿Cómo no se sentiría movida a pedir al Señor que dé a esas desventuradas luz y fuerza, para salir del estado lastimoso en que viven y duermen, perdidas? Es verdad que el Señor no ha prometido escucharnos cuando aquellos por quienes pedimos ponen positivos impedimentos a su conversión, mas no lo es menos que Dios, por su bondad y por las oraciones de sus siervos, da muchas veces gracias extraordinarias a los pecadores más obstinados. Y así logra arrancarlos del pecado y ponerlos en camino de salvación. Por tanto, cuando digamos u oigamos la Santa Misa, en la comunión, en la meditación, y cuando visitemos a Jesús sacramentado, no dejemos de pedir por los pobres pecadores. Afirma un sabio escritor, que quien más pide por los otros, más pronto verá oídas las plegarias que haga por sí mismo. Dejemos a un lado esta breve digresión, y sigamos explicando las condiciones que exige Santo Tomás para que sean eficaces nuestras oraciones.
Segunda condición. Hay que pedir cosas necesarias para la salvación. La segunda condición que pone el angélico es que pidamos cosas que sean convenientes y necesarias para nuestra salvación, pues la promesa que nos hizo el Señor no es de cosas exclusivamente materiales, y que no son convenientes para la vida eterna, sino de aquellas gracias que necesitamos para ir al cielo. Dijo el Señor que pidiéramos en su nombre. Y comentando estas palabras, San Agustín dice claramente que no pedimos en nombre del Señor, cuando pedimos cosas que son contra la salvación. Pedimos no pocas veces a Dios bienes temporales y no nos escucha. Dice el santo que esto es disposición de su misericordia, porque nos ama y nos quiere bien. Y da esta razón: lo que al enfermo conviene, mejor lo sabe el médico que él mismo enfermo. Y el médico no da al enfermo cosas que pudieran serle nocivas. ¿Cuántos que caen en pecados, estando sanos y ricos, no caerían si se encontraran pobres o enfermos? Y por esto cabalmente, a algunos que le piden salud del cuerpo y bienes de fortuna, se los niega el Señor. Es porque los ama y sabe que aquellas cosas serían para ellos ocasión de pecado, o de vivir vida de tibieza en la vida espiritual. No queremos decir con esto que sea falta pedir cosas convenientes para la vida presente. También las pedía el sabio en las sagradas escrituras: dame tan solo, Señor, las cosas necesarias para la vida cotidiana. Tampoco es defecto, como afirma Santo Tomás, tener por esos bienes materiales una ordenada solicitud. Defecto sería, si miráramos esas cosas terrenales como la suprema felicidad de la vida, y pusiéramos en su adquisición desordenado empeño, como si en tales bienes consistiera toda nuestra felicidad. Por eso, cuando pedimos a Dios gracias temporales, debemos pedirlas con resignación, y a condición de que sean útiles para nuestra salvación eterna. Si por ventura el Señor no nos las concediera, estemos seguros que nos las niega por el amor que nos tiene, pues sabe que serían perjudiciales para nuestro progreso espiritual, que es lo único que merece consideración. Sucede también a menudo que pedimos al Señor que nos libre de una tentación peligrosa, mas el Señor no nos escucha, y permite que siga la guerra de la tentación. Confesemos entonces también que lo permite Dios para nuestro mayor bien. No son las tentaciones y malos pensamientos los que nos apartan de Dios, sino el consentimiento de la voluntad. Cuando el alma en la tentación acude al Señor, y la vence con el socorro divino, avanza rápido en el camino de la perfección. Y que fervorosamente se une a Dios. Y por eso cabalmente no la oía el Señor. Con qué ansias acudía al cielo el apóstol San Pablo. Como pedía al Señor que le quitara las graves tentaciones que le perseguían. Contestóle el Señor: te basta mi gracia. Así lo confiesa él mismo en la carta a los de Corinto: para que las grandezas de las revelaciones no me envanezcan, se me ha dado el estímulo de la carne, que es como un ángel de Satanás que me abofetea. 3 veces pedí al Señor que le apartase de mí. Y respondióme: te basta mi gracia. Lo que debemos hacer en la tentación es clamar a Dios con fervor y resignación, diciéndole: libradme, Señor, de este tormento interior, si es conveniente para mi alma. Y si queréis que siga, dadme la fuerza de resistir hasta el fin. Debemos decir a este respecto con San Bernardo, que cuando pedimos a Dios una gracia, Él nos da esa gracia u otra mejor. A veces permite que nos azoten las tempestades, para que de esta manera quede afirmada nuestra fidelidad, y mayor ganancia de nuestro espíritu. Parecía que estaba sordo a nuestras plegarias, pero no es así. Al contrario, estemos ciertos que en esos momentos se halla muy cerca de nosotros, fortificándonos con su gracia, para que resistamos el ataque de nuestros enemigos.
Así muy cumplidamente, nos lo enseña el salmista con estas palabras. En la tribulación me invocaste y yo te libré. Te oí benigno en la oscuridad de la tormenta. Te probé junto a las aguas de la contradicción. Tercera condición. Hay que orar con humildad. Escuche el Señor bondadosamente las oraciones de sus siervos, pero solo de sus siervos sencillos y humildes, como dice el salmista. Miró el Señor la oración de los humildes. Y añade el apóstol Santiago, Dios resiste a los soberbios y da sus gracias a los humildes. No escuche el Señor las oraciones de los soberbios que solo confían en sus fuerzas, antes los deja en su propia miseria, y en ese mísero estado, privados de la ayuda de Dios, se pierden sin remedio. Así lo confesaba David con lágrimas amargas, antes que fuera humillado, caí. Pequé porque no era humilde. Lo mismo acaeció al apóstol Pedro. Cuando el Señor anunció que aquella misma noche todos sus discípulos le habían de abandonar, él, en vez de confesar su debilidad y pedir fuerzas al Maestro, para no serle infiel, confió demasiado en sus propias fuerzas y replicó animoso, que aunque todos le abandonaran, él no le abandonaría. Predícele de nuevo Jesús que aquella misma noche, antes que cantase el gallo, 3 veces le había de negar. De nuevo, Pedro, fiado en sus bríos naturales, contestó orgullosamente, aunque tenga que morir, yo no te negaré. Y pasó lo que pasó. Apenas el malhadado puso los pies en la casa del pontífice, le echaron en cara que era discípulo del Nazareno, y él, por 3 veces, le negó descaradamente, y afirmó con juramento que no conocía a tal hombre. Si Pedro se hubiera humillado, y con humildad hubiera pedido a su divino Maestro la gracia de la fortaleza, seguramente no le hubiera negado tan villanamente. Convenzámonos de que estamos todos suspendidos sobre el profundo abismo de nuestros pecados, por el hilo de la gracia de Dios. Si ese hilo se corta, caeremos ciertamente en ese abismo, y cometeremos los más horrendos pecados. Si el Señor no me hubiera socorrido, seguramente sería el infierno mi morada. Eso decía el salmista y eso podemos repetir nosotros también. Esto mismo quería manifestar San Francisco de Asís, cuando de sí mismo decía que era el mayor pecador del mundo. Contradíjole el fraile que le acompañaba. Padre mío, le dijo, eso no es verdad, pues de seguro que hay en el mundo muchos pecadores, que han cometido más graves pecados. A lo cual contestó el santo, muy verdadero es lo que decís, pues si Dios no me tuviera de su mano, hubiera hecho los más horribles pecados que se pueden cometer. Es verdad de fe que sin la ayuda de la gracia de Dios no puede el hombre hacer obra alguna buena, ni siquiera tener un santo pensamiento. Así lo afirmaba también San Agustín, sin la gracia de Dios no puede el hombre ni pensar ni hacer cosa buena. Y añadía el mismo santo, así como el ojo no puede ver sin luz, así el hombre no puede obrar bien sin la gracia. Y antes lo había escrito ya el apóstol, no somos capaces por nosotros mismos, de concebir un buen pensamiento como propio, sino que nuestra suficiencia y capacidad vienen de Dios. Lo mismo que siglos antes había confesado el rey David, cuando cantaba, si el Señor no es el que edifica la casa, en vano se fatigan los que la edifican. Vanamente trabaja el hombre en hacerse santo, si Dios no le ayuda con su poderosa mano. Si el Señor no guarda la ciudad, inútilmente se desvela el que la guarda. Si Dios no defiende del pecado el alma, vano empeño sería quererlo hacer ella con sus solas fuerzas. Por eso decía el mismo real profeta, no confiaré en mi arco. No confío en la fuerza de mis armas, solamente Dios me puede salvar. El que sinceramente tenga que reconocer que hizo algún bien, y que no cayó en más graves pecados,
diga con el apóstol San Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por esta misma razón debe vivir en santo temor, como quien sabe que a cada paso puede caer. Mire pues, no caiga el que piense estar firme. Con estas palabras, que son del mismo apóstol, nos quiso decir que está en gran peligro de caer el que ningún miedo tiene a caer. Y nos da la razón con estas palabras, porque si alguno piensa hacer algo, se engaña a sí mismo, pues verdaderamente, de suyo nada es. Sabiamente nos recordaba lo mismo el gran San Agustín, el cual escribió: dejan muchos de ser firmes, porque presumen de su firmeza. Nadie será más firme en Dios, que aquel que de por sí se crea menos firme. Por tanto, si alguno dijere que no tiene temor, señal será que confía en sus fuerzas y buenos propósitos. Pero los que tal piensan, andan muy engañados con esta vana confianza de sí mismos, y fiados en sus solas fuerzas no temerán, y no temiendo dejarán a Dios, y por este camino su ruina es inevitable y segura. Pongamos también mucho cuidado en no tener vanidad de nosotros mismos, cuando vemos los pecados, en que por ventura vienen a caer los demás. Por el contrario, tengámonos entonces por grandes pecadores y digamos así al Señor: Señor mío, peor hubiera obrado yo, si vos no me hubierais sostenido con vuestra gracia. Porque si no nos humillamos, bien pudiera ser que Dios, en castigo de nuestra soberbia, nos dejara caer en más graves y asquerosas culpas. Por esto el apóstol nos manda que trabajemos en la obra de nuestra salvación. Y esto se consigue temiendo y temblando. Y es así, porque aquel que teme caer desconfía de sí mismo y de sus fuerzas, y pone toda su confianza en Dios, puesto que en Él confía. A Él acude en todos los peligros, le ayuda el Señor y le sacará vencedor de todas las tentaciones. Caminaba por Roma un día San Felipe Neri y por el camino iba diciendo: estoy desesperado. Le corrigió un religioso y el santo le contestó: Padre mío, desesperado estoy de mí mismo, pero confío en Dios. Eso mismo hemos de hacer nosotros, si de veras queremos salvarnos. Desconfiemos de nuestras humanas fuerzas. Imitemos a San Felipe, el cual apenas despertaba por la mañana decía al Señor: Señor, no dejéis hoy de la mano a Felipe, porque si no, este Felipe os va a hacer alguna trastada. Concluyamos, pues, con San Agustín, que toda la ciencia del cristiano consiste en conocer que el hombre nada es y nada puede. Con esta convicción no dejará de acudir continuamente a Dios con la oración, para tener las fuerzas que no tiene, y que necesita para vencer las tentaciones y practicar la virtud. Y así obrará bien, con la ayuda de Dios, el cual nunca niega su gracia a aquel que se la pide con humildad. La oración del humilde atraviesa las nubes, y no se retira hasta que la mire benigno el Altísimo. Y aunque el alma sea culpable de los más grandes pecados, no la rechaza el Señor, porque, como dice David, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Por el contrario, resiste Dios a los soberbios y a los humildes les da su gracia. Y así como el Señor es severo para los orgullosos y rechaza sus peticiones, así en la misma medida es bondadoso y espléndido con los humildes. El mismo Señor dijo un día a Santa Catalina de Siena: aprende, hija mía, que el alma que persevera en la oración humilde, alcanza todas las virtudes. A este propósito parécenos bien apuntar aquí un consejo, que en una nota, a la carta 18ª de Santa Teresa, trae el piadosísimo obispo Palafox, y que se dirige muy especialmente a las personas que tratan de cosas del espíritu y quieren hacerse santas. Escribe la santa a su confesor, y le da cuenta de los grados de oración sobrenatural, con que el Señor la había favorecido. Sobre esto, el citado prelado
nos enseña que esas gracias sobrenaturales, que se dignó conceder Dios a Santa Teresa y a otros santos, no son necesarias para llegar a la santidad, ya que muchas almas llegaron sin ellas a la más alta perfección, y otras muchas por el contrario, aunque alguna vez las gozaron, al fin miserablemente se perdieron. De aquí concluye que es tontería y presunción pedir esos dones sobrenaturales, ya que el verdadero camino para llegar a la santidad es ejercitarnos en la virtud y en el amor de Dios, y a esto se llega por medio de la oración y de la correspondencia a las luces y gracias de Dios, que solo desea vernos santos, como dice el apóstol, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Luego pasa a tratar el dicho piadoso escritor, de los grados de oración extraordinaria de los cuales la santa escribía, esto es, de la oración de quietud, del sueño y suspensión de las potencias, de la unión, del éxtasis, del vuelo y de la herida espiritual. Sobre estas cosas escribe discretamente el sabio autor. En vez de oración de quietud, debemos pedir y desear que Dios nos libre de todo afecto y deseo de bienes mundanos, que no tan solo no dan la paz, sino que por el contrario traen consigo inquietud y aflicción de espíritu, como dijo Salomón, todo es vanidad y aflicción de espíritu. No hallará jamás verdadera paz el corazón del hombre, si no arroja de sí todo aquello que no es del agrado de Dios, para dejar lugar totalmente al amor divino, el cual debe poseerlo por completo. Mas esto de por sí, no puede tenerlo el alma y tendrá que alcanzarlo con continua oración. En vez del sueño y suspensión de potencias, pidamos a Dios que tengamos el alma dormida y muerta para todas las cosas temporales, y muy despierta para meditar la bondad divina, y para suspirar por el amor santo y los bienes eternos. En vez de la unión de las potencias, pidamos a Dios la gracia de no pensar, buscar y desear sino lo que sea su divino querer, pues la santidad más alta y la perfección más sublime, solo consisten en la unión de nuestra voluntad con la voluntad divina. En vez de éxtasis y raptos, será mucho mejor que pidamos a Dios, que nos arranque del alma el amor desordenado de nosotros mismos y de las criaturas, y que nos arrastre detrás de sí y de su amor. En vez del vuelo del espíritu, pidamos al Señor la gracia de vivir enteramente despegados de este mundo, como las golondrinas, que no se posan sobre la tierra para comer, sino que volando comen. Con lo cual debe entenderse, que solo debemos tomar aquellas cosas materiales que son necesarias para sostenimiento de la vida, pero volando por los aires siempre, es decir, sin detenernos en la tierra para saborear los placeres de este mundo. En vez del ímpetu del espíritu, pidamos al Señor que nos dé aquella energía y aquella fortaleza, que nos son necesarias para resistir a los ataques de nuestros enemigos, y para vencer las pasiones y abrazarnos con la cruz, aun en medio de las desolaciones y tristezas espirituales. Y en cuanto a la herida espiritual, pensemos que así como las heridas con sus dolores, nos traen a cada paso a la memoria el recuerdo de nuestro mal, así hemos de pedir a Dios que de tal suerte nos hiera con la lanzada de su santo amor, que recordemos continuamente su bondad y el apoyo que nos ha tenido, y de esta manera podamos vivir siempre amándolo, y complaciéndolo con obras y deseos. Pues todas estas gracias no se alcanzan sin oración, y con ella se alcanza todo, con tal que sea humilde, confiada y perseverante.